Fecha: 15 de junio del 2031, jueves, 13:40 de la tarde. Nos encontrábamos en mi casa, ya bañados y comiendo una pizza que llegó relativamente rápido. Aunque mis heridas ya habían sanado, aún sentía algo de dolor, más que nada en el brazo donde me golpea Sofía. La pelea contra el hombre de negro y esta prueba me hicieron ver que estoy muy por debajo en cuanto al nivel de estos dos. Sí, quizá yo tenga una regeneración y también bastante fuerza. Pero ¿de qué me sirve si no puedo responder, o si mi rival es más rápido? Necesito buscar la forma de hacerme más fuerte, y las únicas formas que se me ocurrieron son la sensación de peligro y el aura que desplegó Sofía. Quizá debería preguntarle. Apenas esta idea pasó por mi mente, intenté llevarla a cabo, pero al final me arrepentí, ya que acabábamos de venir de pelear. Lo mejor ahora mismo es solo descansar. Desde la pelea hasta ahora, Sofía ha estado muy callada. ¿Acaso estaba pensando en lo que le dije? Quizá fui muy directo, debí habérselo dicho de una forma más suave. Bueno, lo mejor será dejar de darle vueltas al asunto y solo centrarme en hacerme más fuerte. Sin darme cuenta ya habíamos terminado de comer, por lo que levanté la mesa y tiré la caja de la pizza directo a la basura. Sofía no tardó mucho en irse a mi habitación, quizá por el cansancio. Yo por otra parte solo me quedé abajo, pensando en qué hacer. Lo único que se me ocurre ahora es entrenar, pero quizá debería centrarme en algún entrenamiento más mental que físico. Por más que le daba vueltas al asunto no podía encontrar algo que practicar solo, y entonces una idea pasó por mi mente como un relámpago. Claro, nunca experimenté con mi poder. O sea, si había probado alguna vez mis habilidades, pero jamás planteé que pudiera potenciarlas o llegar más lejos. Me autoimpuse un límite sin saberlo. Pero, ¿acaso sé cómo romper ese límite? Primero voy a descansar un poco, después de eso voy a salir a experimentar. Hora: 22:40 de la noche. Seguía sin caer nieve, pero el rugido del viento solo había aumentado. Este último hacía que mi ropa y pelo revolotearan mientras corría a una gran velocidad, como de costumbre, saltando de edificio en edificio. Ahora que lo pienso, esta era la primera vez que usaba el traje y máscara nuevos. Hablando más específicamente de la vestimenta, esta consistía de un bufos y mangas de color verde, una remera manga corta color negro por debajo, unos shorts del mismo color que la prenda anterior, y por último mis confiables botas marrones. No voy a negar que me daba un poco de miedo ir por la ciudad sabiendo que el tipo de negro anda suelto, pero necesito despejarme y experimentar, y por la noche es el mejor momento para ambas cosas. No podía evitar maravillarme con la hermosa vista de la ciudad nocturna, con sus enormes edificios, con ventanas iluminadas, las estrellas del concreto se podría decir. A la par se podían ver autos en constante movimiento, junto con algunos peatones que iban de aquí para allá. Solo había estado un par de días sin recorrer las calles así, pero sentía como si hubieran sido años. En un movimiento rápido corté mi carrera, frenando en uno de los techos, para acto seguido decir para mí mismo: bueno, ya mucho descanso. Tras aquellas palabras, solo comencé a moverme nuevamente, pero esta vez hacia un bosque cerca del lugar en donde me encontraba. Al aterrizar en el lugar, lo primero que hice fue fijarme si alguien me seguía o estaba viendo. Por suerte resultó que no, por lo que solo decidí seguir adentrándome en el lugar. Ahora que lo pienso, en esta semana ya llevo como 3 veces que entré a este bosque. La primera fue para ver a Karina, la segunda para practicar con Sofía, y esta sería la tercera. Ahora que lo recuerdo, no le mencioné a Sofía que saldría. Bueno, creo que mientras no se despierte en medio de la noche estará bien. Ya bastante adentrado en el bosque decidí frenar mi caminata para comenzar a experimentar. Di un suspiro, mientras sentía como la energía recorría mi cuerpo en cuestión de segundos. De hecho, podía ver cómo el brillo de uno de mis ojos se reflejaba en la nieve cerca de mí. Bien, para empezar, necesito un parámetro para comprobar si el experimento está dando resultados. Con eso en mente me acerqué a un gran pino, para acto seguido perfilarme y lanzarle un golpe con toda mi fuerza. El dolor en mi puño no tardó mucho en parar, sin contar mis nudillos que, aunque se pelaron por el golpe, ni siquiera pudieron empezar a sangrar, ya que la herida se había regenerado en unos pocos segundos. Con la calma que aún tenía miré cómo había quedado el árbol. Este último solo había perdido algo de su corteza, pero la madera en él no se dañó en lo más mínimo. Estoy seguro de que, si lo golpeaba Sofía, este árbol habría perdido por lo menos un cuarto de su tronco. Bien, cuando me transformo. De repente mis pensamientos se frenan en seco por lo que acababa de decir. Cuando me transformo. Jamás pensé que diría eso. Pero volviendo al tema, cuando hago que la energía aparezca,
siento como si flexionara algún músculo, por lo que, quizás si fuerzo más aquella sensación, pueda obtener más poder. Sí, suena estúpido, pero es lo primero que quiero probar. Con eso en mente, inhalé profundamente, para acto seguido exhalar, comenzando a forzar aquella sensación. Podía sentir como mi cabeza ardía, de hecho, todo mi cuerpo estaba elevando su temperatura. Y entonces, sentí que algo se acercaba, algo estaba a punto de estallar en mi cuerpo, sentía como mi poder crecía más y más. Y justo cuando parecía que estaba a punto de sentir algo más llegar a mi cuerpo, todo se detuvo. Con pesadez caí sobre mis rodillas, mientras respiraba con dificultad por mi boca. ¿Qué acababa de pasar? Lo había sentido, sentí como me había vuelto mucho más fuerte, pero ahora lo único que me queda es dolor en el cuerpo, el cual poco a poco iba desapareciendo por la regeneración. Quizá me excedí, voy a probar una vez más sin forzarme mucho, si puedo mantener ese estado unos cuantos segundos más, entonces estoy yendo por el camino correcto. Decidido, y con algunas gotas de sudor cayendo por mi cara, volví a levantarme, preparado para comenzar nuevamente el experimento. Otra vez comencé a forzar aquella sensación. Otra vez el calor, al igual que mi poder aumentaba, pero esta vez intenté frenar el crecimiento de aquellas sensaciones, lo cual logré, pero apenas lo hice frenar aquello, el poder acumulado se había desvanecido en cuestión de segundos. Pero esta vez no hubo dolor muscular, ni alguna fatiga. Debo estar fallando en algo, quizá en vez de frenar la sensación, solo tenga que mantenerla estable. Esta vez, ya algo más confundido, solo comencé a incrementar la energía en mi cuerpo, y tras unos pocos segundos, empecé a intentar mantener un nivel fijo, pero solo subía o bajaba, como si de agua hirviendo se tratara. Hasta que volví a caer de rodillas al piso nuevamente, esta vez con mis manos sobre la nieve, evitando que mi cara se choque contra el suelo. En esta ocasión mi energía se había desestabilizado de una manera mucho más peligrosa que la anterior. Con cuidado me levanté nuevamente del suelo, esta vez con una de mis manos apoyándose en el árbol frente a mí, ya que sentía un leve mareo. Ya completamente levantado, solo comencé a pensar con profundidad en que estaba haciendo mal. Y seguí intentando, una y otra vez, mantener mi energía en un nivel estable, pero siempre pasaba lo mismo, sentía una gran presión en mis músculos, para luego caer al piso y volver a intentar. Lo único que notaba diferente es que con cada intento el dolor tardaba más en desaparecer. Lo que solo me hacía preguntarme, ¿qué tan fuertes son las heridas que me estoy haciendo para que mi regeneración está actuando cada vez más lento? Con esta pregunta en mente me levanté nuevamente del suelo. El sudor caía como lluvia de mi rostro, y ya no ocultaba la respiración fuerte y agitada que salía de mi boca. Ya perdí el número de veces que llevaba haciendo lo mismo, es más, ni siquiera recuerdo por qué me sigo levantando ahora. Solo podría irme ahora e intentar de vuelta mañana. No. Exclamé al aire mientras sacudía mi cabeza hacia los lados, sacándome un poco el cansancio. Me niego a irme de este lugar sin poder controlar por lo menos un 1% del poder que estoy desplegando. Fecha: 16 de junio del 2031, viernes, 7:30 de la mañana. Punto de vista de Sofía. Unos leves golpes en mi puerta me habían levantado. Por costumbre levanté la mitad de mi cuerpo, quedando sentada en la cama, mientras frotaba mis ojos con cada una de mis manos, para quitarme el sueño. Tras unos cuantos segundos en los que me estiré y bostecé me levanté de la cama para terminar frente a la puerta de la habitación, la cual abrí, solo para toparme con Albert, quien tenía unas grandes ojeras adornando sus ojos. A desayunar, dormilona, exclamó el chico con una gran sonrisa, mientras extendía uno de sus puños hacia mí, para que lo salude, lo cual correspondí algo sorprendida y confundida. O sea, sus ojos me decían que no había dormido nada, pero su actitud me mostraba algo extraño. ¿Acaso había pasado algo mientras dormía? Bueno, anda bajando, yo ya voy, respondí, aún con mi voz algo ronca por estar recién levantada. Albert asintió, aún con aquella sonrisa en la cara, para acto seguido, marcharse bajando las escaleras. Tras estirarme por última vez, haciendo que mis brazos y espalda sonaran un poco, me dirigí al baño, donde hice mis necesidades, para terminar, lavándome la cara y manos antes de salir rumbo al comedor. Apenas bajé las escaleras, vi a Albert sentado en la mesa del comedor, comiendo lo que parecía cereal, mientras aún mantenía aquella sonrisa en su cara. Ya algo más despierta, me senté frente a él en la mesa, donde había otro tazón con cereal con leche, el cual comencé a comer poco a poco con la cuchara que había a un lado del tazón. Con curiosidad intercalaba mi mirada entre el cereal y Albert,
hasta que solo decidí dejar que una pregunta saliera de mi boca. ¿Por qué de tan buen humor? Albert, sin siquiera parar de comer solo, respondió con un tono tranquilo y algo energético. Ayer a la noche me fui a probar algo, y resultó que tuve resultados decentes. Aquella respuesta por su parte, solo había alimentado más mi curiosidad y confusión. ¿Me puedes explicar qué exactamente? Albert, esta vez, antes de responder, levantó su tazón, para tomarse la leche del mismo en pocos tragos, para acto seguido dejarlo sobre la mesa y responder con un tono que mostraba algo de confianza. Si quieres te muestro. Algo sorprendida solo pude responder, mientras me levantaba de mi silla con energía. Obviamente que quiero ver. Mi reacción pareció agradarle a Albert, ya que su sonrisa se agrandó un poco antes de también ponerse de pie, y darme una señal para que lo siga. Con la curiosidad creciente en mí, solo lo seguí hasta el patio trasero de la casa, donde Albert solo me dijo que me detuviera, para acto seguido tomar unos cuantos metros de distancia de mí. Cuando tuvimos la pelea de práctica en el bosque, me di cuenta que mi poder bruto estaba por los suelos si lo comparaba con el tuyo, o el del hombre de negro. Por lo que decidí pensar en alguna manera para tener alguna ventaja, pero entonces me di cuenta de que seguramente podía aumentar mi poder bruto, haciendo que la diferencia de habilidad no se notara tanto. Eso fue gracias a la aura que mostraste en nuestra pelea. Tras estas palabras hizo una pequeña pausa, donde separó un poco sus piernas y puse sus brazos a cada lado de su cuerpo, moviendo sus puños hacia adelante a la altura de su cintura, para acto seguido, seguir hablando. Primero pensé que lo mejor sería conseguir aquella aura, pero apenas pude liberarla, me di cuenta de que, aunque la recompensa era enorme, el precio a pagar era demasiado. Así que decidí, mejor intentar controlar una pequeña parte de la energía, o sea, aunque no tenga el mismo poder destructivo, si obtengo beneficio y a su vez, tengo un buen control de mi cuerpo. Tras que terminara de decir aquello, Albert se encorvó un poco, mientras inhalaba profundamente por su boca. Tras unos cuantos segundos de estar en esa postura, comencé a notar cómo la nieve a su alrededor vibraba levemente, mientras que uno de sus ojos comenzaba a titilar en un intenso color verde. De su boca comenzaban a salir algunos quejidos de esfuerzo, mientras que algunas venas en sus brazos, cuello y cara se marcaban un poco. De repente, una pequeña aura verde salió de él, envolviéndolo, pero esto no duró mucho, ya que el aura comenzó a achicarse cada vez más y más. Entre más se encogía la aura, más esfuerzo parecía estar haciendo Albert, hasta que, en un momento, el aura desapareció por completo. Albert entonces, se paró recto con lentitud, como si se estuviera preparando para algún dolor o algo así. Al terminar de pararse, él me miró con una sonrisa. Podía notar algo de cansancio en su rostro, y que algo de sudor comenzara a deslizarse por su cara no ayudaba nada en mostrar lo contrario. Esto es a lo que me refería, poder y estabilidad al mismo tiempo. Todavía me cuesta un poco obtener el nivel y mantenerlo fijo, pero supongo que con el tiempo me voy a acostumbrar, exclamó el chico con un tono que demostraba una gran emoción por su parte. De hecho, ahora que lo miro con más detalle, me doy cuenta de que el ojo verde ahora brillaba con algo más de intensidad de lo habitual. Con curiosidad, me acerqué a él con rapidez, para acto seguido decirle: el aumento se nota mucho. Albert entonces suspiró, mientras que su ojo brillante volvía a su marrón habitual, para acto seguido responder con tranquilidad. Lo suficiente para que considere seguir usándolo, respondió el chico, mientras se limpiaba las pocas gotas de sudor que se deslizaban por su cara. A decir verdad estaba bastante sorprendida, y algo molesta, ya que este chico en un puto día había aprendido a hacer lo que a mí me tomó unas 3 semanas, sin contar con que encontró un método para no recibir algún castigo en su cuerpo. ¿Cómo se hace?, pregunté intentando sonar lo más tranquila posible. Albert no tardó mucho en responderme, aunque hasta él sonaba algo perdido en lo que me explicaba. Me di cuenta que cuando expulsas tu aura lo haces muy de golpe, así que yo quería imitar eso, pero me di cuenta de que es complicado controlar la cantidad de poder que estás usando, así que solo fui liberando energía poco a poco, para después bajarla. Básicamente, es como si flexionaras un músculo muy poco a poco, para después relajarlo para mantenerlo en un nivel específico. Tras aquellas palabras solo había quedado aún más confundida, por lo que, tras darle un pequeño golpe en su hombro derecho, dejé que una palabra saliera de mi boca. Enséñame.